día, señor Comodoro. Yo soy el suboficial auxiliar cadete Astini, mi compañero de cadete de cuarto año de emoción, somos cadetes de curso de cuarto año. Y primero que nada queremos agradecerle por el tiempo y su disponibilidad para esta entrevista. Y nos gustaría también que se presente usted un poco, nos cuente acerca de su vida, cómo vive ahora y más que nada eso, señor. Bueno, muchas gracias por la invitación acá al cuerpo de cadetes, bueno, al Escuadrón Estudios. Para mí es trascendental, digamos, porque, bueno, yo estuve acá destinado en mi época de oficial activo, digamos, cuando era vicecomodoro, y estrené el grado de vicecomodoro acá era grupo estudios, yo era jefe de escuadrón de enseñanza, y bueno, así que para mí es muy lindo estar acá con ustedes y que me hayan invitado a participar, ¿no? En este momento estoy instalado, radicado en Córdoba, hace ya desde el año 2005 en que me retiré, y bueno, ya a partir de ahí estuve trabajando en el ámbito privado, haciendo otras cosas, y estoy ya desde ese momento acá en Córdoba. Tengo 5 hijos, 10 nietos, 4 hijos casados, y el último que está estudiando en la universidad. Así que esa es un poco la situación actual, ¿no? Todavía siendo padre y teniendo un hijo que terminar de sacar a la vida real. Bueno, volviendo un poco al tema de la escuela, nos gustaría si nos pudiese contar acerca de qué lo llevó a usted a ingresar a la Escuela de Aviación Militar y qué edad tenía en ese momento, por qué se sintió motivado a ingresar. Y bueno, acá en esa época, estamos hablando de los años 70, una época que bueno, no hace falta explicarla mucho, pero también complicada para el país. Entonces surgían vocaciones hacia la carrera militar por distintas causas, ¿no? Pero como les digo, era una época interesante de analizar porque en cada época hay situaciones diferentes que en la sociedad impactan y a lo mejor hacen que la gente se vuelque a explorar cómo es ser integrante de las Fuerzas Armadas. En la posguerra, bueno, ni hablar, ustedes son todos generación posguerra, en la cual han visualizado la Fuerza Aérea como digamos, por la actuación en Malvinas, y eso es lo que calculo que a muchos los ha motivado, ¿no? Era interesante ver que las Fuerzas Armadas, digamos, uno estaba en una situación de orden, de disciplina, en fin. En el caso particular mío, bueno, el tema del vuelo me llamó mucho la atención. En ese momento, si vamos ahí a esa fecha o a esa época, los A4 llegaron al país en el 66, o sea que en el 66 llegan los A4 y son llamativos. A mí me llamó mucho la atención el A4B. En ese momento había unas exposiciones, semanas aeronáuticas, los A4 uno los veía en festivales, la escuadrilla, una gran escuadrilla de acrobacia que tenían los A4 en ese momento. Entonces era muy llamativo y a mí me despertaba mucho. Y otro acontecimiento que a mí me impactó mucho, en ese momento, en el 69, llega el hombre a la luna, una proeza, digamos, magna y espectacular, de esa época, irrepetible, porque eso fue en esa época y después ya no se pudo continuar. Ahora están intentando volver, pero tienen problemas. Y bueno, y eso me pegó mucho y hizo que para mí
era muy, muy interesante seguir la vocación por el vuelo, digamos, y por lo militar. Entonces por eso vine acá a la escuela. A los 19 años ingresé en el año 75 y bueno, a partir de ahí ya uno se metía, digamos, en el proceso de aprendizaje, la formación, bueno, lo que están haciendo ustedes. La carrera siguió y bueno, estamos hablando de que yo me recibo en el año 78, 78, conflicto con Chile, lo habrán estudiado, se armó toda una situación también de cuasi guerra con Chile, y eso implicó que la Fuerza Aérea también desplegara en el sur y se empezara ya a armar, digamos, o a configurar el sur como un escenario posible de guerra con Chile. Entonces, nosotros, si bien egresamos en el 78, y fue en ese momento la guerra, hasta diciembre, que llegó hasta ahí y ahí se paró a minutos o horas de entrar en combate, pero la promoción que egresó fue a cubrir puestos de todos los oficiales que estaban desplegados en el sur. Bueno, nosotros fuimos rápidamente a cubrir puestos que habían quedado vacantes en las unidades de esos oficiales. O sea que la vivimos un poco de lejos, pero también participamos como actores secundarios, ¿no?, en esa guerra. Volviendo un poco atrás en la pregunta respecto a su etapa de formación en la escuela propiamente dicha, ¿usted en algún momento se planteó el hecho de llegar a participar en un conflicto armado, en un conflicto bélico? Y la verdad que era raro, o sea, el escenario con Chile era siempre estaba sobre la mesa, digamos, por el tema de que había mucho conflicto de límites y estaba el tema del Beagle, y estaban varios temas con Chile, que era el principal hipótesis de conflicto, era esa. Uno a lo mejor no se imaginaba estar en una guerra ya que se armara la guerra, o sea, lo que menos quería era que hubiera una guerra, porque la verdad que uno muchas veces entra a la fuerza porque le gusta lo técnico, le gusta el vuelo, le gusta, es medio como un, lo de volar siempre es algo como romántico, si se quiere. Entonces, y el hecho de volar y querer volar un avión de caza como el A4, o sea, el sueño que tuve yo siempre fue volar A4, desde que lo vi en Buenos Aires en las exposiciones y tal, y bueno, pero la mentalidad nuestra estaba más en los pasos de la carrera, que eran de alta exigencia en ese momento, y bueno, para llegar a cumplirlos, pero no nos planteábamos cuando éramos cadetes. Yo creo que no me lo planteé así tan seriamente de que podía llegar a estar en una guerra, ¿no? La edad de ustedes, o sea, imagínense ustedes pensando que van a entrar en una guerra, o sea, ¿ustedes en qué están pensando? En la vida de cadete. ¿Sí? En lo normal. Está bien. Pero también piensan en otras cosas, que tienen novia, salen, porque la vida de cadete también es, en algún aspecto, están con mucha presión, o por lo menos nosotros estábamos con mucha presión, y bueno, y era muy poco el tiempo libre que uno tenía. Entonces ahí también se jugaba con el tema de estar lejos de la familia, no había celulares, no había los medios de comunicación que hay ahora. Entonces era más complicado estar, ¿no? Se estaba realmente lejos de la familia y los de Buenos Aires ni hablar, y bueno,
Así que, no, se pensaba un poco en el día a día, ¿no? Día a día. Sí. ¿Cree usted que esas presiones, esa exigencia que usted vivió durante su etapa de formación como cadete y dentro del curso aviador militar, el curso de caza, le fueron útiles o le sirvió para el conflicto? Sí, totalmente, totalmente. Eso forma directa o indirectamente, o sea, es la formación que yo siempre digo en las charlas, digamos, bueno, un poco como impacto también, ¿no? Porque no hay mucho tiempo para explicar todo en una charla de las que damos en las escuelas o en cualquier ámbito, pero sí lo que yo les digo que impacta fuertemente en la vida en la formación, es, por ejemplo, la entrega de uniformes en primer año y la jura de la bandera. O sea, son las dos cosas que ya inmediatamente que uno ingresa, ¿no? y se prepara para esos momentos. Yo creo que el uniforme es el que da el concepto de pertenencia, ¿no? Pertenencia a la fuerza, al grupo, nos iguala y nos hace tener esa pertenencia. Bueno, cuando después está uno en los escuadrones, los escudos, los uniformes, los escudos de cada escuadrón, ya la hacen más pertenencia a ese grupo, ¿no? Y la jura de la bandera, bueno, jurar, defender la bandera hasta perder la vida, bueno, es un juramento que hoy no se hace en casi ningún lado, porque en los colegios se promete y se hace un juramento muy light, pero realmente el que jura defender la bandera hasta perder la vida es el militar. Entonces, bajo ese juramento es donde tenemos a todos los caídos del conflicto, ¿no? Entonces, ahí es donde uno está seriamente comprometido. En el año 82, cuando se enteró que usted tenía que ir al conflicto de ese desplegado, ¿qué fue lo primero que se dio en mente o cómo fue que se enteró también de esa situación? Sí, el conflicto con Malvinas, bueno, era una operación secreta, totalmente secreta. Si leemos un poco lo que fue la Operación Rosario, que fue el desembarco y la toma digamos, la toma de Puerto Argentino, el desembarco fue una operación totalmente planificada por la Marina y bajo absoluto secreto. Entonces no se sabía ni qué se iba a hacer ni la fecha. Entonces para nosotros fue una cosa totalmente sorpresiva. Así que nos enteramos como cualquiera de nosotros, o como cualquiera que en una noticia, ¿viste?, aparece y bueno, y a partir de ahí todo lo que se empezó a gestar el 2 de abril, bueno, fue un día más, pero con algunos festejos así en la ciudad, la ciudad festejaron, en fin, que se habían recuperado las Malvinas, pero bueno, no era para festejar tanto porque evidentemente que la recuperación fue un evento que por sí mismo, digamos, no tenía mucho peso. Sabíamos que no tenía mucho peso porque había que ver toda la reacción después de Gran Bretaña, digamos. Sabíamos que le estábamos, digamos, estábamos sacando un pelito a un león, ¿no? Entonces, bueno, después, como vimos, se armó lo que se armó y nosotros empezamos a preparar durante todo ese mes de abril lo que para nosotros, siempre cuando uno está en un escuadrón operativo, cuando uno está en ese tipo de brigada, siempre uno es como que se habla de la columna vertebral, digamos, de la Fuerza Aérea, los escuadrones de combate, y uno estaba adentro, digamos, era un participante,
Yo en la guerra tenía ya 350 horas de A4, o sea, ya había pasado holgadamente, digamos, la etapa de alumno, ya era numeral, pero ya con bastantes horas de vuelo. Y bueno, sabíamos que podíamos llegar a participar y a medida que pasó abril, que fue un mes muy intenso a nivel de preparativos, de planificaciones y de ver cómo el escuadrón, cómo el avión se adaptaba a un elemento en el cual no estábamos tan preparados, que era la guerra aeronaval, que bueno, había que trabajar con todas las posibilidades, ¿no? Un evento que era el de un mediador, que era Alexander Haig, que iba, venía, charlaba allá, charlaba acá, en Estados Unidos, y en fin, estaban tratando de que no se armara acá, porque tampoco a nadie le convenía que hubiera una guerra, o sea, pero bueno, estaba planteado así. Y entonces siempre una expectativa era que las cosas finalmente, no sé, que pongan 3 banderas, ¿no? Pero después parece que también los intereses, bueno, de cada país hicieron que no se pudiera llegar a un acuerdo, y bueno, y finalmente empezó, digamos, lo que nadie quería, ¿no? Que era la guerra. Sí. Sí. ¿Cuál fue, tiene algún recuerdo, nos puede contar un poco acerca de cuál fue su primera misión dentro del conflicto? Sí, claro. El 1 de mayo, el día de bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, fue la primera misión que tuvimos. Nuestro escuadrón, el primer escuadrón que ya había desplegado, el segundo escuadrón justo estaba desplegando el 1 de mayo, o sea, llegaron el 1 de mayo a la tarde con aviones y con más aviones, pero con los aviones que estaban, digamos, el 1 de mayo salió el primer escuadrón nuestro, que era el que estaba de alerta, y ya estábamos preparados, y bueno, fue una misión que sirvió para romper el hielo, o sea, ahí salieron muchas misiones, muchos aviones, como que fue un día, saben cómo empieza, que a las 4 de la mañana, bueno, el Vulcan 440, un Vulcan que llega, tira 20 bombas ahí en Puerto Argentino, entonces a partir de ahí ya se declara la guerra formalmente, y al arrancar el día, digamos, salen las misiones a todos los escuadrones. Y al nuestro le tocaron un par de salidas importantes, pero que no fueron buenas a nivel de localización de objetivos. O sea, nosotros equivocamos el blanco, teníamos bombas que no eran aptas tampoco para hundir los buques, porque salimos con bombas frenadas con paracaídas, que al perder inercia, digamos, y ya uno las lanzaba, y primero que era muy difícil apuntar y que pegaran en un blanco como un barco, esa bomba era más para objetivos terrestres, así que están más dispersos, de manera de que con no tan buena puntería, pero puede hacer efecto, pero en un barco era muy difícil pegar y que explote. Entonces, de hecho, que lo que atacamos nosotros fue un barco argentino que salía del lugar, fue un ataque al buque Formosa, que es conocido porque, bueno, fue también producto de varios errores de planificación y de no estar alertados de que estaba ese barco ahí. En fin, le tiramos, una bomba quedó adentro, que no explotó, y el barco volvió a tierra, a Puerto San Julián, y ahí lo desactivaron esa bomba, y por suerte no pasó nada. Y la otra escuadrilla, que fue la del capitán Palaver, fue con bombas también, y la mandaron a interceptar al cruzarse con unos Harrier, pero después justo la sacaron, el radar lo sacó,
y por suerte no, pero bueno, hubo una gran confusión porque había muchos aviones en vuelo y superaron la capacidad del radar, evidentemente, y bueno, con muchas confusiones como esta, como la nuestra, pero por suerte la misión esa no tuvimos bajas nosotros ese día. Ya sabemos que hubo bajas de otros escuadrones, digamos, de Mirage, de Dagger, de Canberra, pero por suerte nosotros no tuvimos bajas y pudimos ir y volver, digamos que ya era también importante. El ataque, bueno, quedó ahí en la discusión, digamos, no es lindo atacar un barco argentino, pero también sirvió de experiencia para muchas de las otras misiones que vinieron después, que bueno, tuvimos mayores éxitos a continuación de esta, ¿no? ¿Cuál fue la situación más complicada que tuvo que vivir dentro del conflicto? ¿Qué fue lo que más se le hizo difícil en esa situación? Y bueno, fueron varias, en realidad, más difícil, porque uno piensa que una es más difícil que la otra, pero en una que parecía fácil, a otro lo derribaron. O sea, había un componente de capacidad técnica propia, o sea, pericia, llamémosle, de volar el avión lo mejor posible, y otra cuestión que era fortuita, que era pasar por el lugar que no había que pasar, entonces te tiraban los propios, o atacar un buque que en ese momento te tira y te pega. En el caso mío, bueno, tengo cuatro misiones con contacto con el enemigo, en el cual podría haber pasado cualquiera de esas cosas que decimos, porque el 23 de mayo, por ejemplo, que me toca salir, salgo con un compañero, digamos, quedo como numeral del primer teniente Guadagnini, que ahí entramos en la zona de donde se encontraban los buques, en la bahía de San Carlos, y en unos virajes en el cual nos separamos de la sección guía, ¿no? Carballo y Gómez se van por un lado y nosotros nos vamos por el otro, y ahí en unos virajes yo quedo con Guadagnini y en un par de virajes que hacemos arriba del territorio, ubicándonos, en un momento vemos los buques y yo le marco a Guadagnini que estaban los buques por la derecha. Yo me abro hacia un buque que veo en un estuario, que es la fragata Broadward. A esa fragata yo la enfrento, le tiro la bomba y salgo nuevamente arriba de la tierra, en el cual ocultando, digamos, aprovechando las montañas para ocultar, y ahí lo pierdo a Guadagnini. Guadagnini va hacia otra fragata, que es la Antélope, y ahí le tira la bomba, pero la fragata le pega, él pega contra la antena de la fragata, y aparte le habían tirado un misil Rapier que también le pega. Entonces, a Guadagnini, bueno, pierde el control ahí y el avión cae al mar. La bomba de él había salido y aparentemente impactó contra la fragata. Esa fragata después es atacada también creo que Gómez también la atacó previamente, y bueno, a Guadagnini lo derribaron. Esa es la misión, digamos, en la cual yo sufro la pérdida de mi compañero. Así que bueno, se podría decir que esa fue la misión donde, si lo bajaron a un compañero, podría haber sido él o yo, digamos. En las otras tres misiones que yo salgo, que fue a continuación de esta, la del 25 de mayo, que fue el ataque al destructor Coventry
y la fragata Broward. Ahí salimos con Carballo, quedamos 2 secciones, Carballo y yo, y Velasco y Barrio Nuevo. La aproximación a la Broward también se podría decir que fue más peligrosa que esta, que la del 23, en mi caso, porque fue una aproximación a las 2 fragatas que estaban a mar abierto, al norte de las Malvinas, y bueno, fueron 2 minutos volando rasante, así en aproximación, hacia los blancos. Tiraban con misiles, con todo tipo de munición, digamos, granada de 4,5 pulgadas, y munición de 20, 30 milímetros, digamos, porque hasta tiraban con los fusiles que tenían ahí. Y bueno, ahí tenemos la suerte o la situación de que por cosas que se vieron después, digamos, ahí hubo una confusión digamos, hubo una falla del radar de tiro, un reseteo de la computadora que los hizo complicarse con el tiro de los misiles y de las granadas, con la puntería. Entonces, bueno, no nos pegaron aparentemente por una falla de ellos, pero bueno, ahí tuvimos que atravesar una lluvia, ¿no?, de munición, y tuvimos, como les digo, suerte de que no nos impactaron. La misión esa fue la más exitosa que tuvimos en general en el grupo, por el hecho de que los 4 aviones regresamos sin que nos tocaran, y bueno, Velasco, que entró después que nosotros, impacta con 3 bombas de 500 libras, el destructor Coventry, bueno, y es un impacto prácticamente directo en el centro del buque, y explotan bien esas 3 bombas, y el Coventry, bueno, se hunde en 20 minutos. Ahí hay 19 muertos de ellos, y la nuestra es el ataque de la Broward, que nosotros entramos y le tiramos en la popa, porque la Broward iba con mucha velocidad desplazándose de izquierda a derecha, y nosotros justo veníamos también haciendo como un viraje buscando puntería, porque a medida que uno se iba acercando, digamos, la fragata, la velocidad, que eran unos 60 kilómetros por hora, 30 nudos, 35 nudos, y bueno, ya al último quedamos como en la popa, y ahí una de las bombas nuestras pega en la popa, pero no explota, o sea, atraviesa la fragata de lado a lado. Hay rotura del helicóptero que está en una plataforma, y aparentemente la fragata queda averiada hasta el final, no la pudieron seguir utilizando, cosa que bueno, que sirvió. Pero bueno, esa misión fue muy exitosa porque volvimos los 4 y se hundió un destructor clase 42, que era el Coventry, que era equivalente al Sheffield. Entonces, y la otra fragata averiada, y nosotros volvimos los 4, o sea que fue un muy buen día para nosotros. La pena de ese día también fue que a la mañana lo derribaron al capitán Palaver, que era nuestro jefe de operaciones, y bueno, también tuvimos un segundo derribo dentro del escuadrón. Hay que decir también que el 12 de mayo nosotros perdimos 4 hombres en una misión que fueron del otro escuadrón, la escuadrilla de Celaya y de Bustos, y ahí cayeron Nibol, Ibarlucea, Bustos y Gavassi, ¿no? A Gavassi de la escuadrilla de Celaya, cuando vuelve con Delepiane, lo pasan por Darwin y lo derriba la batería de 35 milímetros de Darwin propia. A García Cuerva también lo derriba la artillería de 35 milímetros propia
porque le dicen que se eyecte y no se quiso eyectar, no tenía combustible para volver, y al querer aterrizar, ahí, como estaba en la alerta roja, le tiran y lo derriba la propia artillería. O sea que, digamos, complementando un poco lo del Formosa, también el tema del fuego amigo corrió tanto para ese caso como para los casos de aviones propios, ¿no? Que fueron derribados por artillería propia. Cosa un poco inevitable en las situaciones de guerra y de precariedad, digamos, de las comunicaciones, las instalaciones, los protocolos, etcétera. Bien, respecto al conflicto, ¿cómo sintió la finalización del mismo y cómo lo trató a usted y el escuadrón, el conflicto al terminar? Y la finalización, en el caso de nosotros hacía ya y prácticamente 2 meses y medio que estábamos desplegados, ya uno sentía la presión o un poco el cansancio, el desgaste, por decirlo de alguna manera, y aparte, bueno, los condimentos que se daban en ese momento, también hay que analizar todo el contexto general de que el conflicto, si bien la Fuerza Aérea participó, digamos, activamente, puso todos los medios, porque participaron todos los escuadrones aéreos, terrestres que tenía la Fuerza Aérea. No hay un solo escuadrón que dejó de participar de alguna manera, desplegados allá en el mismo terreno, todos los escuadrones. Entonces, digamos que la Fuerza Aérea puso toda la carne al asador. Todos participaron prácticamente. Pero sabemos que la cuestión territorial, o sea, cómo se manifiesta el ganar o perder el conflicto es en el avance de lo terrestre, ¿no? O sea que si lo terrestre se iba perdiendo, bueno, nosotros veíamos que el mapa, digamos, de la situación en Malvinas no acompañaba, por más que nosotros hundiéramos en un momento dado más buques, ya al haber desembarcado y al haber penetrado y al haber avanzado ellos hacia Puerto Argentino, ya no había mucho que hacer vía aérea, porque nosotros si analizamos la paradoja de que nosotros anduvimos muy bien hundiendo buques, pero a lo mejor en la parte de apoyo cercano, o sea, apoyo a las tropas y eso, era más difícil porque había que implementar una serie de elementos en tierra que estaban prácticamente no existían, ¿no? Como señalador de objetivos, eso iba muy rápido y nosotros la distancia que teníamos para cubrir desde el continente era mucha y era mucho tiempo el que se tardaba en preparar las misiones y no había suficiente cantidad de aviones tampoco para hacerlo. Entonces, bueno, veíamos que la situación ya era inminente, la derrota, digamos, de las fuerzas terrestres allá, y bueno, fue progresando eso hasta que finalmente se llega a la rendición. En un momento dado, nosotros el 8 de junio, que fue la última misión mía, que fue el ataque en Bahía Agradable a buques de desembarco, también me tocó participar ahí, que ellos lo declararon el día más negro de la flota, porque ese fue un día con un gran éxito por parte nuestra, y por otro lado perdimos 3 hombres más en una segunda salida, en la cual los perdimos a Raraz, Vázquez y Bolzán. Esa la lamentamos mucho porque
prácticamente no pudieron llegar al objetivo, fueron interceptados pero a lo que voy es que también tuvimos un cambio de posición nosotros. De Río Gallegos nos trasladan a San Julián el 8 o 9 de junio por una cuestión estratégica de que a los M5 que estaban en San Julián los volvieron a trasladar a Gallegos, los reposicionaron en Gallegos porque ellos de San Julián tenían muy poco margen para entrar, porque no tenían reabastecimiento en vuelo, entonces con poco combustible ellos no podían usar rutas muy diversas. Entonces, bueno, ahí nosotros vamos a San Julián. San Julián fue una base en la cual no se operaba también como en Gallegos, era una pista mucho más corta, con plataformas hechas con pista de aluminio, o sea, precaria. Entonces, bueno, era otra operación más al límite, y ahí, bueno, también tuvimos nuestros pequeños problemas. Así que, bueno, la verdad que la finalización del conflicto fue un alivio para todos, en cierta forma, porque bueno, ya era como un final anunciado, ¿no? Entonces, cuanto más nosotros saliéramos y ya en situaciones más complicadas, ya se veía que tenían muchas posibilidades de que nos derriben así y atacando blancos que no eran tan rentables, ¿no? Recién nos comentó que estuvo aproximadamente 2 meses desplegado. ¿Cómo hizo durante todo ese tiempo con la familia que estaba desplegada en...? Lo de las familias es un tema bastante interesante porque nosotros que éramos hombres de promedio de edad 26 años, 27 años, pero muchos casados, había muy pocos solteros porque en esa época nos casábamos prácticamente rápidamente después de egresar, porque teníamos ciertas condiciones favorables, como nos daban vivienda en las unidades entonces teníamos el tema de la vivienda solucionado, bueno, y éramos todos recientemente casados, hacía un año. Yo me había casado en el 80, tenía una hija que nació en el 81 y mi mujer estaba embarazada para agosto, o sea que en agosto nacía mi segunda hija. Así que sí, estábamos con situación familiar ultra comprometida, como que queríamos estar con la familia, queríamos tener nuestros proyectos, nuestros sueños, pero lo de bancarse, estar 2 meses sin ver la familia, prácticamente era el menor de los problemas, porque lo importante era que no lo derribaran a uno, o sea, lo importante, obviamente que uno, si bien iba a pelear y entregándolo todo, pero bueno, volver también era un objetivo, ¿no? Dentro de todo, y volver a estar con la familia y demás para reencauzar eso que era la vida normal, ¿no? Así que... Podríamos decir entonces que la familia fue una de las motivaciones que lo inspiró también a sí, volver todos los días. No, bueno, qué sé yo, es más complicado que todo eso, ¿no? Porque estaba la cuestión fortuita, como les dije, o sea, uno podía salir y no volver en cualquier momento. O sea, en cualquiera de las salidas era la posibilidad de no volver era 50%. Así que, pero bueno, quién sabe por qué uno tuvo la suerte de volver y poder estar de vuelta en el mundo de los vivos, ¿no? Pero sí, eso no lo podemos saber. Yo, más contento que nadie de haber podido terminar la guerra, haber podido salir en varias oportunidades y tener la posibilidad de haber hecho lo que cumplido con el deber. O sea, uno lo que quiere es cumplir con el deber,
lo más que se pueda, o sea, en el protocolo del avión no hay mucha, digamos, no es tan fácil medir el heroísmo, digamos, o el no heroísmo, ¿no? Es un poco, no hay zonas grises, ¿no? Salís el día que te toca y cumplís la tarea o no la cumplís, o sea, así de fácil, ¿no? Y en el cumplimiento, bueno, están las diferentes posibilidades de que pueda salir todo bien o todo mal. Así que no es como el de tierra, que el soldado, el combatiente, digamos, terrestre, bueno, tiene la posibilidad de hacer, no sé, actos heroicos como ir a buscar un herido ahí con el fuego que le están tirando, ¿no? Ese tipo de situaciones. En el caso nuestro es volar, y como estamos cada uno en un avión, digamos, es muy también independiente el tema de qué es lo que hace uno y qué es lo que hace otro, ¿no? O sea, y es tan rápido que si él hizo un virajito así y ahí le pegaron un misilazo, bueno, fue una cosa, uno no se pudo poner adelante para evitar que le peguen el misil, ¿entendés? Entonces, ahí también hay que ir a atacar, y después hay mucho del tema individual, de qué haces, por dónde vas, por dónde salís. Si a la salida te metes justo en las posiciones argentinas que estaban en alerta roja y te tiran, bueno, ahí ya, y no es fácil de verlo y de saber dónde uno está, ¿no? Porque en Malvinas era, si bien había lugares donde se podía advertir la posición, pero Gavassi, por ejemplo, que volvió y pasó por Darwin, bueno, no era ninguno que no sabía volar, o sea, él había sido instructor mío, y bueno, volaba perfecto, pero en ese momento tenés la adrenalina y el momento te juega una mala pasada y bueno, y es el segundo, ¿no? El segundo que uno hace las cosas que no tiene que hacer. Así que eso, después volvimos y fuimos muy bien tratados por el escuadrón, ni hablar, o sea, nosotros con el escuadrón nos juntamos hoy en día con todo el escuadrón, todos los que quedan, porque después de Malvinas tuvimos 3 fallecidos dentro del escuadrón. Gelardi, que murió en una exhibición del día 63 en Inglaterra, ¿no? Y 2 más, Varela y Mariel, que murieron por causas naturales, ¿no? Usted mencionó que después del conflicto entre el escuadrón lo trataron muy bien, excelente. En relación a la sociedad y a lo que es la Fuerza Aérea, ¿cómo fue el trato con ustedes después de la posguerra y todo eso? Y el trato, mira, no hubo una situación de que a los que estuvieron en la guerra, bueno, los tratamos bien, ¿no? O sea, no hubo eso. No había una consigna. Volvimos y las situaciones volvieron a ser iguales, en el sentido de que nosotros teníamos la situación de que habíamos estado en combate y habíamos actuado bien, pero bueno, después tuvimos que volver a la institución, volver a la institucionalidad, digamos, y volver a la situación diaria, digamos. Acá se sabe que como que por el hecho de haber estado en la guerra no había una coronita, digamos. Ninguno tenía coronita de los que estuvimos en la guerra, o sea, tuvimos que seguir la carrera como siempre, con normalidad absoluta, y
y a lo mejor, bueno, puede ser que en algún momento también se haya considerado, ¿no? que uno estuvo en la guerra y a lo mejor lo pueden haber considerado para alguna situación. Pero en general, yo después de la guerra, por ejemplo, como me había un poco cansado, ¿no? El tema de estar en el escuadrón operativo, y ya después de la guerra tuvimos un accidente muy feo nosotros, que se nos mató un piloto en Reynolds, un chico que no había querido, que había pedido la separación de la 4, después de la guerra quiso volver, se lo autorizó y ahí tuvo un accidente, o sea, una cosa bastante fea. Y después surge la posibilidad de venir a la escuela de aviación, me la ofrecen y no sé cómo fue, pero yo accedí y estuve en la escuela de aviación destinado. Después quise volver a la especialidad y fui a Tandil, estuve 3 años en Tandil, volé Dagger, 3 años. Y después, bueno, ya la carrera, cuando uno está en la especialidad de casa, ya a cierta edad ya se empieza a bajar la intensidad, en el sentido de poder seguir volando. Así que ya después fui a Buenos Aires destinado, después volví a Córdoba como jefe de escuadrón del grupo aéreo. Estuve 3 años como jefe de escuadrón del grupo aéreo, 2 años como jefe de escuadrón estudios. Y después estuve en Estados Unidos 2 años, ahí como delegado adjunto. Después estuve en Buenos Aires, Mendoza, y ahí ya me retiré. En general, 90% de mi carrera yo la pasé muy bien, en el sentido de que hice lo que me gustaba y pude acceder a los sistemas que yo quería volar, y pude desempeñarme y cubrir los cargos que se me iban presentando con felicidad, digamos, ¿no? Con gran felicidad. Después uno es una persona que también tiene sus defectos, puede cometer errores y no somos perfectos. Entonces, en algún momento uno también puede tener problemas, ¿no? como todos. Y ahí, bueno, a mí me llegó el momento de retirarme, y lo decidí yo por mi cuenta. Me retiré antes de tiempo un poco, pero bueno, eso es un tema que no es tan importante. ¿Usted tuvo la posibilidad alguna vez de ir al continente o ir a las Islas Malvinas en sí? No, la verdad que no, porque como se dieron las cosas, durante abril los que desplegaron antes, más temprano, digamos, creo que a partir del 15 de abril ya empezaron a desplegar. Yo desplegué el 26, o sea que tuve muy pocos días, del 26 al 1 de mayo, a adaptarme ahí y ver cómo venía la jugada. Pero no alcancé ni a hacer un vuelo porque muchos hicieron vuelos de adiestramiento a Malvinas, cruces y de vuelta, o sea que tenían la experiencia de ir, porque era un tema, era un vuelo muy largo, mucho tiempo arriba del agua, cosa que era intranquilizante, digamos, porque una plantada de motor ahí en el medio del agua y caías al agua y no te iba a buscar nadie, porque los que estaban para la búsqueda y rescate ahí no eran muy eficientes. Y habían sido, inclusive se los habían hundido los Harrier, así que el alférez Sobral y el otro que estaba por ahí. Así que eso. ¿Y posterior a la guerra tampoco pudo ir nunca? No, me charlaron para ir, pero
no se dio, no se armó. No es que esté desesperado por ir, no es que esté desesperado por ir, o sea, la verdad que no sé si un compañero nuestro del grupo nuestro fue y no volvió muy bien, o sea, no le hizo muy bien estar, porque ahí están los restos de los aviones, digamos. Ya lo tuve como experiencia acá de ir a varios accidentes que tuvimos, y bueno, ya lo tengo, ya lo cubrí al cupo ese. Perfecto. Y después de todos estos años de servicio de la Fuerza y haber vivido este conflicto, ¿tiene alguna recomendación, algo que le quiera decir a los futuros cadetes, aspirantes o personas que vayan a ver la entrevista? No, bueno, yo creo que la vocación es lo que a todo el que está en esta carrera, digamos, la vocación es lo que los va nutriendo y los va alimentando y los va ayudando para seguir, ¿no? Porque hay momentos muy duros en la carrera y me imagino que ahora habrá tanto más incertidumbre de la que teníamos nosotros, porque incentivos también, ¿no? Porque las plazas para volar, si uno quiere volar un avión de combate, volar A4, volar, ahora está mucho más restringido que en la época nuestra, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que yo les pueda decir ahora, dicen, pero voló en su época o tenía todo para volar. Y es cierto, porque nosotros prácticamente vivimos una época de oro de la Fuerza, y yo no lo voy a engañar con que, bueno, que sigan porque la época es de oro. O sea, reconozco que los tiempos han cambiado y ahora se lucha contra otras cosas y tienen muchas ventajas ahora, tienen muchos temas que son más avanzados, pero hay ciertas restricciones que tienen ahora que nosotros no las teníamos. Entonces, yo creo que hay que aferrarse a los valores que aprenden acá en esta escuela, en el cuerpo de cadetes, y bueno, y los valores tradicionales que tenemos los que abrazamos esta carrera, digamos, que ya sabemos cuáles son, ¿no? Los valores religiosos y valores tradicionales, ¿no? Que hacen que a uno luche, digamos, por lo que uno quiere defender. Señor, queremos agradecerle por el tiempo brindado, por la experiencia transmitida, ya que realmente es muy emotivo y es muy importante para cada uno de nosotros. ¿Sí? Muchas gracias por su tiempo, señor. Bueno, muchas gracias a ustedes y, como les dije al principio, es muy emotivo para mí estar acá, porque es un lugar en el cual yo pasé muchos años de la carrera y realmente lo disfruté mucho y lo quiero mucho, así que gracias a ustedes por la invitación.